Genial, me había olvidado. Bien, ahí vamos entonces. Entonces vamos de vuelta con lo que les estaba diciendo. Manejar un drenaje pleural implica conocer las situaciones clínicas en las que se debe utilizar y las cuestiones que lo convierten en un drenaje particular distinto del resto de los drenajes que uno puede ver que traigan los pacientes de cirugía o que sean colocados por diferentes motivos. ¿Qué vamos a tratar de ver del drenaje pleural o drenaje de tórax? Las características de las situaciones clínicas en las cuales es necesario colocarlo, cómo se manejan este tipo de drenajes particulares, con qué salvedades, cuáles son los cuidados más importantes. Por supuesto que hay más que estos, y si estuviéramos en el aula estaríamos haciendo dibujitos en el pizarrón, así que yo me ocupé de buscar muchas imágenes, que después esto ya está en PDF y va a ir al campus, así que no se preocupen por las imágenes porque las van a recuperar desde allá. Pero la idea es que nos pongamos de acuerdo con las cuestiones más importantes y básicas. Por eso lo dejé para esta hora, que ya estamos como bastante cansados todos, pero esto es bastante sistemático. Una vez que uno entiende la sistemática básica, lo aplica a cualquier situación en la cual este drenaje esté colocado en un paciente. No tiene demasiada discusión el punto, digamos. Es bastante sencillo. Para eso vamos a tener que hacer algunas definiciones operativas básicas, para que ustedes cuando vayan a la bibliografía digan, de esto es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Principio a tener en cuenta, el tórax es una cavidad cerrada, y los pulmones siempre tienen que tener presión negativa. Siempre la presión intrapulmonar va a ser menor a la de la atmósfera, levemente menor a la de la atmósfera. ¿Con el tórax lleno de aire también? Sí, con el tórax lleno de aire es menos negativa, pero sigue siendo negativa. Es decir, nosotros respiramos a presión negativa, nosotros cuando estamos teniendo una respiración habitual, la respiración sin esfuerzo, la que estamos haciendo ahora mientras estamos viendo y dando la clase, la hacemos porque la presión negativa del tórax aumenta y el aire entra por diferencia de presiones. ¿Sí? No es porque estemos haciendo fuerza para meterlo, el aire entra solo por diferencia de presiones, y si entra solo por diferencia de presiones, repasando anatomía y fisiología respiratoria básica, ¿sí? Si entra solo por diferencia de presiones, quiere decir que si la presión de la atmósfera es cero, nuestra presión del pulmón es un poco por debajo de cero. Este es el concepto. ¿Sí? El aire entra porque hay más presión en la atmósfera que en mi pulmón y en mi vía aérea. Por ende, el aire va a ir hacia la zona de menor presión. ¿Sí? Este gradiente de presión que se establece entre la atmósfera, la vía aérea y el pulmón debe mantenerse a partir de mantener al tórax como una cavidad cerrada, es decir, el pulmón está contenido por la pleura visceral, ¿sí? Hay una zona de líquido mínima para que no frote, y luego está la pleura parietal que está pegada a las costillas, al esternón y la columna, que son los límites del pulmón, ¿sí? El espacio entre estas dos pleuras sostiene también la presión negativa. Si entra aire entre ambas pleuras, que no es un componente habitual de esta cavidad virtual, de este tercer espacio, cavidad virtual, tercer espacio, ¿sí? Puede alojar líquido y puede alojar aire, es un tercer espacio. Habitualmente tiene unas gotitas de líquido seroso para que no froten y no duela la respiración. Si entra aire, es una situación anómala, hay que tratarla y se llama neumotórax. Neumo es aire, tórax entre ambas hojas pleurales. Todo esto que les vengo diciendo del repaso de anatomía y fisiología es exclusivamente para que entendamos que el neumotórax es una situación patológica, es una condición anómala. No hay aire entre ambas hojas pleurales, hay muy poquitita cantidad de líquido y nada más. Como hay entre las meninges, como hay en cualquier lugar donde ustedes tengan, o como hay en el pericardio, ¿sí? Entre el pericardio seroso y el pericardio fibroso hay un poquito de líquido para que el corazón cuando se contrae y se dilata no frote. Bueno, lo mismo sucede con las pleuras.
cuando inspiramos y expiramos, no tiene que haber frote, no tiene que haber lesión, no tiene que haber ninguna superficie que produzca daño a la estructura de la membrana. Entonces, para que no haya daño a la estructura de la membrana, está este líquido seroso, mínimo. Cuando este líquido aumenta entre ambas pleuras, entonces nos encontramos con lo que se llama derrame pleural, que puede ser sangre, y en ese caso es un hemotórax, hemo, sangre, puede ser linfa, ¿sí?, del sistema linfático, y ahí lo llamamos kilotórax, ¿sí? O puede haber ambas cosas, puede haber aire y líquido, que puede ser un hidroneumotórax, puede ser sangre y aire, que puede ser un hemoneumotórax. Todo dependerá de qué situación clínica modificó la estructura de esa pleura de manera tal que la puso en contacto o con sangre o con aire desde la atmósfera. ¿Sí? Esas serían las definiciones. Entonces ustedes tienen que ir a la bibliografía y hacer un cuadrito de los tipos de qué es un neumotórax, cómo se produce y qué tipos de neumotórax hay. ¿Qué es un derrame pleural? ¿Qué significa hablar de derrame pleural? ¿Y qué tipo de derrames hay? ¿Qué es un hemotórax? ¿Por qué se produce? ¿En qué situaciones se puede producir un hemotórax? ¿En qué situaciones se puede producir un kilotórax? ¿En qué situaciones se puede producir empiema? Que no está acá, no me acordé de ponerlo. Un empiema, que es el contenido purulento en el espacio pleural. Generalmente es la respuesta a una neumonía, por ejemplo. ¿Sí? La famosa neumonía con derrame. La famosa neumonía con derrame genera un empiema, que es una cantidad de líquido purulento que hay que drenarlo de la cavidad pleural. ¿Cómo lo sacamos esto de la cavidad pleural, donde no tiene que estar? Porque ya vamos a ver que condiciona muchísimo los aspectos respiratorios y cardíacos de un paciente. Bueno, lo más frecuente es hacer una punción, ¿sí?, para extraer este líquido o aire del espacio pleural, que puede significar una punción para cultivo de ese líquido, por ejemplo, si se trata de un empiema o de un kilotórax, o saber si es sangre, ¿sí? Porque cuando hacemos una radiografía o una ecografía vemos líquido, pero no sabemos si es sangre, si es pus, qué es. Si es un derrame pleural, simple y sencillamente porque el paciente tiene anasarca, edema generalizado, y también tiene edematizada la pleura, porque también es un tercer espacio que puede generar edema, ¿sí? Entonces lo que hay que rever es toda la situación clínica que llevó al edema, más que solo sacarle el líquido de la pleura. Pero si no se lo sacamos, el paciente no va a poder respirar correctamente. Entonces, esto lo podemos hacer a través de una punción, que puede repetirse varias veces, ¿sí? Puede ser que hoy le hacen una punción al paciente y mañana se la repiten nuevamente con control radiográfico para ver si eso disminuyó o aumentó, y qué cantidad. O es necesario a veces dejar un tubo de drenaje pleural, o tubo de avenamiento pleural. Así lo van a encontrar. Tubo de drenaje de tórax, toracostomía con tubo, tubo de avenamiento pleural, drenaje pleural, son todos sinónimos, ¿sí? O sea, en todos los casos van a encontrarse con el mismo dispositivo, ¿sí? La función que va a cumplir es la misma. En el caso de que el paciente alcance con las punciones, no se va a dejar un tubo de avenamiento pleural, porque los riesgos del tubo de avenamiento pleural son altos, ¿sí? Estamos conectando al exterior con la pleura del paciente cuando colocamos un drenaje pleural, y eso tiene cuidados específicos y una forma específica de hacerse. Totalmente diferente a un drenaje de abdomen, o un drenaje de miembros, o una sonda vesical, o una sonda nasogástrica, que también son drenajes. Entonces, vamos a ir viendo la definición de cada uno de estos aspectos que nosotros vamos a considerar, que vamos a tratar con una toracotomía o con una toracocentesis. O sea, que hagamos una punción o coloquemos, que no lo vamos a hacer nosotros, ninguna de las dos cosas, ya sea que tenga colocado un tubo de drenaje pleural o que le hagan una punción pleural. Entonces, el neumotórax simple es simplemente la entrada de aire en la cavidad pleural. En general, hay una pérdida de integridad de la pared del tórax, ¿sí?, y se comunica el aire con la atmósfera.
puede ser que las lesiones sean penetrantes. Por ejemplo, a un paciente al que le dieron una puñalada o tuvo un accidente de tránsito y se clavó una costilla, se fracturó una costilla y la costilla incidió en la pleura y abrió la entrada de aire al exterior, ¿sí? Si esto sucede, ese pulmón se va a colapsar, porque ¿se acuerdan que el pulmón tiene que mantener la presión negativa? Si le ponemos presión positiva, se colapsa, como un alveolo colapsado. Ahí no hay intercambio gaseoso en ese pulmón, si se colapsa. Por ende, lo que tenemos que hacer es restituir la presión negativa. ¿Cómo vamos a restituir la presión negativa? Y vamos a tener que drenar ese pulmón para que nuevamente esa pleura se cierre espontáneamente, porque no podemos entrar al pulmón y suturarle la pleura, y restituya el volumen de ese pulmón y por ende su capacidad de hacer intercambio gaseoso. En el caso de los traumas penetrantes con apertura del tórax al exterior, si la lesión es mayor al 75% del diámetro de la tráquea, y el diámetro de la tráquea no es muy grande, el aire va a intentar ingresar por ese agujero, no por la tráquea, porque ¿qué le ofrece menos resistencia? ¿Entrar por un agujerito cómodo o entrar por la vía aérea que es difícil que entre, que está llena de recovecos? Y el aire va a entrar más rápido por el agujerito cómodo, porque le ofrece menos resistencia. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de aire en la pleura, porque ese aire no se está yendo al pulmón para hacer intercambio gaseoso a través del alveolo, está entrando contra la pleura y lo está comprimiendo al pulmón. Entonces, en los traumas penetrantes, el riesgo es que el trauma sea, que el agujero que queda, digamos que la lesión que queda, sea mayor al 75% del diámetro de la tráquea y aumente el neumotórax en cada ciclo inspiratorio, cada ciclo respiratorio. Cada vez que el paciente inspire, en vez de entrar por la vía aérea habitual, entra por el agujerito, porque ofrece menos resistencia. También hay otro tipo de neumotórax, por ejemplo, la ruptura de una bulla enfisematosa en un paciente con EPOC, por ejemplo, los neumotórax espontáneos, ¿sí? Ahí no hay pérdida de la integridad de la piel o del tejido subyacente, ahí hay una comunicación entre el alveolo y la pleura. Los alveolos y la pleura no se tocan entre sí, no comparten aire entre sí, ¿sí? El aire alveolar queda supeditado al alveolo y el árbol bronquial, y después la salida al exterior a través de la vía aérea superior. Si hay una salida de aire desde el alveolo hacia la pleura, hay un neumotórax, ¿sí? En todos los casos, el tratamiento quirúrgico es el mismo. No importa si fue un problema de que el paciente tuvo un trauma o se rompió una bulla enfisematosa, se pasa a pacientes que han tenido una bulla por la vida haciendo una tomografía de todo